estimadísimos, ¿cómo están? Yo soy Lau y bienvenidos a este primer episodio. ¡Yay! Para este episodio, pues espero que se la pasen muy bien con nosotros, que se estén tomando una cervecita, un té, un café, algo así rico. Bueno, y para este episodio tenemos a un súper invitado. Actualmente está trabajando en el laboratorio de oscilaciones neuronales en el Instituto Karolinska en Suecia. Y pues es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y bueno, sin más preámbulo, unos aplausos para Luis Enrique Arroyo García. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y bien, aquí en Estocolmo. Sí, estamos en Estocolmo, transmitiendo. Y bueno, para esta entrevista yo te quería hacer unas preguntas, pero un poco más, pues, de una entrevista, pues, académica, ¿no? Así. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Si le podía decir. Esas preguntas para mis fans. Ajá. ¿Qué van a decir? No, bueno, pues yo soy de Tlaxcala, un pueblito en el norte del estado. Tengo 31 años y sí, bueno, nací en Tlaxco, crecí la mayoría de mi infancia en Tlaxco hasta que pasé a la universidad en Puebla, de ahí. En Tlaxco, ¿cómo fue tu infancia? ¿Recuerdas qué jugabas cuando eras chiquito? ¿Eras niño que jugaba en la calle o eras niño de casa o...? Bueno, yo siempre fui un niño muy obediente. Ese es el niño bueno. A mi mamá y a mi mamá, eso es. Pero bueno, casi toda la mayoría de nosotros, los niños del pueblo, nos criamos en la calle. Uh-huh. Jugábamos fútbol todas las tardes en el atrio de la iglesia. Y sí, bueno, desde que tengo memoria era llegar de la escuela y salirse en la bicicleta o ir a jugar fútbol o hacer otras cosas, ¿no? Pero siempre estando con los amigos en la calle, entonces... Pero siempre era muy buen portado, eso sí. Oye, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos menores que yo. ¿Mm? Y mi hermana tiene a una beba y está esperando a otro bebé. Y mi hermano, que es el más pequeño. ¿Y a qué se dedican tus papás? Mi papá es ¿O se dedicaban si no están no, pensionados? Mi papá es carpintero. Uh-huh. Mi mamá tiene negocios, se dedicaba primero era en una oficina de la televisión por cable. Uh-huh. Sí, después principalmente rentando y haciéndose cargo de la casa. Oye, ¿le sabes a la carpinteada o más o menos? Pues, eso fue cuando era niño, ahora no sé. Vamos a hacer un test aquí. Oye, y me decías que pues era de ley, ¿no? Estar en la calle después de andar en la escuela, ¿no? Sí, llegabas de la casa a comer y después a la calle. Bueno, eso es lo que me acuerdo. Pues el problema era hacer la tarea, ¿sabes? Pero la noche de... Sí. Ya está, ¿qué pasó ahora acá? De la noche, mamá, necesito una cartulina para mañana. De tu mamá. ¡Ay! Sí, así, pero bien. Porque yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte en cuanto al tipo de niñez que pudimos tener sin la tecnología y sin todo lo demás. Oye, y bueno, hablamos un poco de tu infancia. ¿Eras travesuriento? ¿O me dijiste que eras buen portador? Pero cuando andabas en la calle no eras de los que yo siempre... No. Siempre era la voz de la razón. Qué bueno que ellos no pueden, si lo escuchan no van a poder contestar ni rebatir. ¿Te sigues llevando con tus amiguitos?
Ah, qué Sí, padre. sí. Esa es otra, yo creo que otra de los, de las ventajas de crecer en un pueblo pequeño. Conoces a todas las personas de ahí. En mi primaria, bueno, más bien en la secundaria éramos un salón con 12 alumnos. Okay. En la prepa seguimos las mismas personas y en la universidad se forjaron muy, muy bonitas amistades. Ay, qué bonito. Si nos están escuchando. No, porque les tendría que decir groserías. A ver, cabrón. Mejor no, esas se las digo de frente. Oye, ¿te acuerdas a qué primaria fuiste? ¿Fue en Tlaxco también? Sí, también. Yo fui a dos primarias. Era una primaria tipo ecologista. Uh-huh. Fue donde empecé, digo, de primero hasta cuarto año. Y después a otra primaria que se llama Carlos González. Y ya, de ahí la secundaria se llama Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. La prepa fue a un COBAT, ¿no? Al colegio de bachilleres. Y sí, y después ya la universidad. Pero todo eso, te dije, fue en Tlaxco. Y en la primaria, ¿cómo era tu carácter? ¿Cuándo es cuando pues todas estas cosas de la ciencia empezaron como a despertarse en ti? ¿Leías libros en la primaria o cómo eras? ¿Cómo eras en la primaria? No sé, yo creo muchas de las condiciones que me llevaron a hacer esto de la ciencia yo creo que tienen mucho que ver con mi mamá, Uh-huh. porque ella siempre estaba atrás de mí diciéndome, no, por alguna razón, yo creo que ni siquiera ella sabe, me decía, tú cuando seas grande, cuando yo tenía a lo mejor 6 7 años, me decía, tú cuando seas grande vas a ser físico, químico, matemático, nuclear. Y a mí me preguntaba la gente, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser químico, físico, matemático, nuclear. No sabía ni qué significaba. Pero tú lo decías. Pero yo lo decía porque mi madre me decía que tienes que hacer eso y para eso tú tienes que ser muy bueno en ciencias naturales, en matemáticas, en todo esto. Física. Y a mí me costaba mucho, me sigue costando mucho el español y la historia. Pero mi mamá me decía, no te preocupes, eso y en mi lógica para físico, químico, matemático, nuclear no existía ni español ni historia. Entonces, toda la escuela fue así muy, Muy enfocada a otras, sí. materias. O sea, a eso, ¿no? Yo tenía que sacar buenas notas en todas estas, Uh-huh. en las materias de esto, y las demás no importaban. Mientras yo fuera pasando, eso estaba permitido en mi casa, digamos. ¿Y era porque se te facilitaba? Sí, ¿Se también, te facilitaba? yo creo que sí se facilitaba. En la primaria, estamos hablando de la Sí, primaria. primaria, secundaria, yo creo que, no sé, yo creo que me gustaba también. Uh-huh. Sí me gustaba un poco lo que veíamos. Yo me acuerdo mucho en la primaria cada viernes nosotros teníamos excursiones al campo. Detrás de la escuela, bueno, junto a la escuela había partes de un bosque. Y entonces cada viernes íbamos al monte, digamos, a ver, y me acuerdo que rastreábamos animales, nos enseñaban las plantas, a diferenciarlas, sacar huellas de los animales en yeso, me acuerdo mucho de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que todo eso vino de ahí. Pero esa primaria es la primaria ecológica Sí, que me decías, ¿no? Uh-huh. O sea, eso marcó mucho en ti. Puede ser, porque, bueno, ya adelantando un poquito, yo cuando escogí la carrera no sabía qué era lo que quería estudiar. Entonces, yo sabía que quería algo relacionado con medicina, pero o sea, yo sabía que no quería medicina, Uh-huh. por alguna razón. Entonces, después de la prepa, que en la prepa, por ejemplo, yo llevé la rama de contaduría. O sea, nosotros salimos, me parece, como auxiliar en contador, una cosa así de la prepa. Y
yo me seguía gustando mucho la biología y decidí entrar a una carrera que no me limitara a una sola cosa. Por eso escogí químico farmacobiólogo en Puebla, para, para poder tener una amplia variedad de cosas que hacer después de de la carrera. Entonces, pues, digamos que en primaria tuviste algo como de ecología, ese empuje a estar en la naturaleza, a saber más de los seres vivos, y de ahí entraste a la secundaria, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre de la secundaria? Sí, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. En la secundaria, pues, tú sabes, ¿no? Pues vives con los amigos y ya como que se empieza ese despertar de qué es lo que va a pasar de mí después, ¿no? De tener una carrera. ¿Sentías esa presión en la secundaria o en la prepa? No. Yo creo que la presión era... No, para nada. Tú te la vivías feliz ahí. Sí, a ver, era algo totalmente... Estás creciendo y estás creciendo con tus amigos, digamos. Y era más como lo que se tenía que hacer en ese tiempo. Te preocupabas por ganar en el fútbol o por hacer algo con tus amigos, tratar, no sé. Sí, no, nunca tuve, yo creo, ya esas preocupaciones en la preparatoria. Estábamos más preocupados por lo que pasaba ahí en esa edad, a qué sabía una cerveza, cómo se fumaba un cigarro, ese tipo de cosas, no tan, yo creo que a esa edad no piensas en eso. No tan a futuro, sí, ¿no? Sí, no tan a futuro. Oye, y pues bueno, sales de la secundaria, entras a la prepa, ¿verdad? Uh-huh. Y en la prepa ahí ya me decías que ya sentías un poco la preocupación o no. Sí, claro, bueno, y ahí tienes que empezar a decidir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a querer hacer? Y qué es lo que necesitas para eso. Entonces, siempre fue el qué vas a hacer con el siguiente paso, qué es lo que, sí, principalmente eso, ¿no? Entonces, incluso haces los exámenes estos de aptitudes para ver en dónde, Sí. qué es lo que te llama un poco más. Y yo creo que en ese entonces fue biología, como te decía, la parte en donde yo consideraba al cuerpo como una máquina perfecta. Y eso me llamó la atención y pregunté, ¿no? Que aparte de medicina, ¿qué otra cosa me puede llevar un poco a acercarme a eso? Uh-huh. Y bueno, así fue como estaba más preocupado por el futuro en la prepa que antes. Oye, ¿y tienes algún profesor que te inspiró? En la prepa puede ser que sí, bueno, siempre ha habido muy buenos profesores. Yo considero durante mi vida, digamos, siempre ha habido alguien que, que te ayuda o que está más al pendiente. Y yo creo que sí, en la prepa hubo un par de profesores. Yo me acuerdo mucho de la profesora Teresa, que era la profesora de biología. Le mandamos un saludo. Buenos profesores que te ayudaban, que te generaban una... Que les gustaba lo que hacían, Sí, ¿no? sí, Que les gustaba lo que hacían y como que de ahí... Tenías esta parte, ¿no? Ajá. Veías como ellos, pues la energía que le ponían, ¿no? Esa motivación, Ajá, esa motivación. Una motivación para eso, porque al fin y al cabo también en esto he tenido la oportunidad de dar clases y me gusta bastante, entonces yo creo que también de eso viene un poquito. ¿Cómo era la situación respecto a que te querías dedicar a esto de la biología? Bueno, tenías el soporte de tu mamá, ¿no? Sí, bueno, siempre en mi familia, ¿no? Siempre, 100%, Mi 100%. abuela, mi mamá, siempre me apoyaron mucho, toda mi familia también. En ese entonces, bueno,
Yo creo que sí, yo fui una de las primeras personas en mi familia en terminar una carrera. Entonces toda mi familia estaba siempre apoyándome en cuanto a eso. Muy orgullosa, ¿no? Espero. Obvio, sí. Y sí, mi mamá, aunque si le preguntas a mi mamá va a decir que yo escogí la carrera que escogí para irme a vivir a Puebla, donde se iban a vivir todos mis amigos, para echar desmadre principalmente. Pero sí, eso fue principalmente, yo creo, encontrar una forma que me acercara a la biología o a los procesos biológicos y que no fuera medicina. Oye, ¿y tuviste como, bueno, hablemos de que ya escogiste que te ibas a enfocar a biología, ¿no? Esto pasa, si no mal recuerdo, como el último semestre, ¿no? De la prepa o los últimos Sí, 2 no, semestres. yo creo que sí, los últimos 2 semestres, porque ahora mismo no recuerdo, pero la fecha de examen para entrar a la universidad es antes, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cuándo fue, pero sí, yo también recuerdo que había, o sea, más gente que estaba estudiando la misma carrera, que fue preguntarles cómo era, estaba bien. Y como te digo, cuando empiezo ahí, o bueno, cuando estoy investigando, una de las condiciones era que podías trabajar en muchos lugares, ¿no? En la industria farmacéutica, podrías trabajar en la industria de los análisis clínicos, etcétera, etcétera, de los alimentos. Y dije, bueno, ahí tengo un poco más de dónde moverme y en un futuro decidirme un poco más hacia lo que más me gusta, viendo todo lo que hay. Y entonces, bueno, eso fue la parte que dije, bueno, no estoy seguro bien qué quiero, esto se parece, vamos a ver qué tal. Y ahí entré y me gustó. Sí, Oye, y bueno, para la universidad ya fue en Puebla, ¿no? Ya fue en sí. Puebla. ¿Y cómo fue la conversación de, oye, mamá, me voy a Puebla? No, la conversación de... ¿Fue sí A una ver, decisión sí, fuerte o no? nosotros fue, a ver, la condición en mi casa, o sea, en mi casa nunca hemos tenido mucho dinero como para, ¿verdad? Somos como la mayoría de las familias en el pueblo o en México, por así decirlo, donde no hay muchas opciones, pero la condición era, tú puedes irte a donde quieras mientras entras a una universidad pública. Entonces, afortunadamente o por alguna razón, la carrera que yo quería no estaba en Tlaxcala capital, estaba solamente en Puebla. Y por eso mi mamá dice, escogiste la única carrera que no estaba en Tlaxcala para irte a Puebla. Pero también era muy complicado entrar a la universidad. Entonces, pues la condición era esa. Si tú te quieres ir, vamos a buscar la manera, pero siempre y cuando entres a una universidad pública. ¿Te acuerdas de cómo fue tu examen? Porque sí hay examen, Pero ¿no? yo me acuerdo estar estudiando como 2 semanas antes, tampoco es que haya estudiado muchísimo, pero estudié 2 semanas antes, sobre todo había guías que te daban, y yo cuando salí del examen de la UAP, fue la primera vez que dije, ok, no me voy a quedar, yo estaba segurísimo que no me iba a quedar. Y ahí fue cuando empecé a buscar otras opciones. Dije, no, imposible, no me voy a quedar. O Estuvo sea, difícil. era bastante complicado porque es el mismo examen o sea, es por áreas y es el mismo examen que le hacen a los médicos para entrar a medicina y la medicina necesitan puntajes extremadamente altos. Otra de las condiciones por las cuales no me hubiera quedado en medicina y mi puntaje fue de los más bajitos, digamos, para entrar a la universidad. Oye, ¿y cómo te daban esos resultados? Porque no había mail. Bueno, al menos yo me acuerdo que... Sí, tenías que poner un mail, pero no. Pero no te los mandaban por mail o no, tenías que ir, No, ¿no? pero lo podrías checar por internet, creo. Ok, ¿lo checaste por No, internet? no, porque yo no tenía internet en mi casa. Fuiste. A ver, en ese momento no había internet, no Sí, era no era algo común común tenías tener... que Sí, ir sí, yo me acuerdo. al cibercafé
a revisar lo que estaba. O tenías que ir al sitio donde... No, sí, pero yo estaba en mi pueblo. Claro. Y otra cosa, yo en ese entonces trabajaba con uno de mis tíos en una ciudad cerca de mi pueblo, pero los resultados los liberaban a la medianoche, pero tú los podías encontrar en el periódico al siguiente día. Ok. Entonces yo lo descubrí que me había quedado por el periódico. Miren, millennials. Sí, me acuerdo mucho de estar donde trabajaba, en una ferretería con mi tío, y buscando mi nombre en la lista de aceptados y no encontrarlo. Y deprimirme horriblemente porque después, bueno, o sea, lo sabía, yo lo sentía que no me podía quedar, entonces, que no me iba a quedar. Busqué en los de no aceptados y tampoco encontré mi nombre, entonces me preocupé incluso más. Dije, ¿qué pasó con mi nombre? ¿Qué pasó con mi ¿Qué examen? pasó con mi examen? Me regreso a la de los aceptados y ahí lo encuentro. Eran los nervios, ¿no? Sí, eran los nervios. Yo me salté mi nombre, básicamente. Eran los nervios. A ver, no sé. A lo mejor, no. Ahora mismo no me acuerdo si era nombre y matrícula que te dan o solamente la matrícula. Una cosa así, pero eran hojas y hojas de aceptados y de rechazados. Oye, y bueno, te aceptan en la universidad y entonces te tenías que ir a vivir a Puebla. ¿Y cómo le hiciste? ¿Vivías ahí toda la semana y te regresabas Sí, los a fines de ver, semana? ¿Cómo para el le transporte hacías? público entre Puebla y Tlaxco a veces puedes hacer 3 horas y media. Entonces era Era imposible. pesado. Bueno, no era imposible, pero que era mejor irse a vivir para allá. Y también porque quería echarles madre, entonces era todo así. Entonces encontramos un departamentito en el cual yo podía compartir con otras 3 personas y no salía tan caro, estaba cerca de una universidad y bueno, ahí es donde empezamos. Y cerca de la universidad, o sea, no tenías que agarrar el camión para irte a la universidad, ¿o sí? No Te tenías. ibas caminando. Sí, podrías llegar. Te ibas caminando. Sí. Okay. Oye, ¿te acuerdas de tu primer día en la uni? Porque ya no estaban tus amigos, Oye, que ¿no? tengo 31 años, eso ya tiene bastante. Oye, Mi ya no estaban primer- tus amigos ahí, no, sí, ¿no? sí tenía amigos. Ah, sí. Ah. Porque uno de mis amigos de la preparatoria, él también entró a la misma universidad, a otra facultad, y él me acompañó. Bueno, no me acompañó, fuimos los dos, porque nos tocaba la misma horario de la tarde, entonces no me acuerdo cómo hicimos, si se quedó donde yo estaba primero, algo hicimos, y los dos llegamos el mismo día a buscar dónde teníamos las clases. Ah, oye, No qué me acuerdo. qué padre, Sí, oye, eso fue porque a unas personas pues, solitos y órale, ¿no? sí, pero a ver, yo me acuerdo cuando tuve que venir a dejar mis papeles o cosas así, cuando tuve que ir a dejarlos a Puebla, de perderme en la ciudad, Claro. porque era de las primeras veces que yo empezaba a andar en una ciudad solo, en una ciudad así grande, y así poco a poco, pero bien, yo creo que preguntando llegamos y empezamos las clases. ¿Estabas emocionado o tenías Estaba nervioso, miedo? estaba nervioso, claro. ¿Estabas No, nervioso? no sabes qué esperar, ¿no? Sí era bastante choqueante en ese entonces, yo creo, qué hacer, qué te vas a encontrar, si buena gente, mala gente. ¿Y qué te decían en Tlaxco? Que, oye, ten cuidado, cuida tus No, cosas, súper tranquilo. pues yo creo que como todo, ¿no? Cuídate y que te vaya bien y Y órale. y no te quejes. Sí, claro. Oye, y bueno, ya tenías donde vivir. ¿Y tus roomies qué onda? ¿Cómo eran? Yo vivía, en ese entonces viví al principio con una chica de mi pueblo, que era mi amiga que conocí
cuando estaba en la prepa. Y después teníamos que buscar a otras 2 personas para que compartieran el apartamento. Entonces conseguí a otras 2 chicas de mi generación de la universidad que estaban buscando dónde quedarse, que también eran de Tlaxcala y ya rentaron el lugar. Oye, y ¿qué te iba a comentar? Para ese entonces ya sabías cómo lavar ropa y cómo trapear. Lavar ropa, yo la llevaba los fines de semana a mi casa. ¿A poco? Sí, claro, cada fin de semana yo viajaba a mi pueblo y allá se lavaba la ropa. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Y quién limpiaba entonces el departamento? Y entre todos. Ah, bueno, entonces a la trapeada y barrida. Sí la entraban. Sí. Ah, bueno. ¿Y ya sabías cocinar o tu mamá te mandaba? Y en estos La neta. Yo tenía, o sea, me daban el dinero para la semana y mi abuela me daba un bote de 1 litro de café, o bueno, 1 litro de algo, lleno de arroz, lleno de frijoles, otro lleno de frijoles y otro lleno de ¡Ay, qué guisado. linda! Tu amo. Entonces, cada domingo que yo viajaba, yo llevaba mi ropa limpia y mi comida para... Tus provisiones. Para la semana. Ok. Y ya o sea, eso duraba, no sé, a lo mejor 2 o 3 días. Y lo demás, pues ya o comías en la calle o te preparabas algo. Algo rápido. Sí, pero por ejemplo, la universidad, nosotros teníamos doble, o sea, casi todas las materias que llevábamos tenían laboratorio, que no contaba como crédito, pero los días eran muy largos en la universidad, casi estábamos todo el día ahí. Y ya cuando empiezas a formar tus horarios te terminan horrible, entonces comías cuando se podía y lo que se podía. Sí, claro. Tortas principalmente, pero bueno. Sí, ni modo. Sí. Oye, y bueno, los primeros semestres de la universidad, pues todo tranquilo, ¿no? Pienso que te estabas adaptando. ¿Tuviste algún obstáculo o dificultad en esos? Creo que fue, sí, el primer semestre reprobé una materia. Yo jamás había reprobado una materia. ¿Qué sentiste? Horrible. Y soy una... No, lo que pasa es, yo nunca había reprobado nada. Y eras el niño bien portado. Yo era del cuadro de honor en la escuela. ¡Órale! Cuando llego a la universidad y un mal maestro, nos tocó un mal maestro y básicamente por no hacer caso me reprobaron. O sea, yo reprobé por no seguir las indicaciones, digamos. Pero pues, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿era maestro de qué? ¿O cómo? Y luego era de matemáticas, que se supone que a mí me gustaban las matemáticas. Entonces, sí, tuve que recursar la materia. Y fue algo que me dio así como de frente. Ok, esta es la universidad. O te pones, o... ¿Sientes Entonces, que eso como que te sentó más? Como sí, que porque, te dio, por a ver, ejemplo, aquí y ya. Sí, en ese entonces, por ejemplo, en el primer año en el primer semestre yo perdí la oportunidad de pedir becas o ayudas porque ya tenía una materia reprobada. Entonces, sí, un poquito complicado. Claro. Y después de... Eso fue en los primeros semestres, ¿no? Sí, primer semestre incluso. Y después ¿cómo empiezas a ver que eres bueno en todo esto de las matemáticas? Porque cuando estás en la universidad, las materias van empezando como a subir de nivel, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo dijiste, acabo la carrera? Porque es primero que nada, es muy frustrante algunas veces, así como Sí, claro. Lo que pasa es que creo que yo nunca tuve esa opción, ¿sabes? No había la opción de dejar la carrera. No podía en ese entonces para mí decir, es que, bueno, no me gusta lo que sigue. Entonces fue más como, lo tienes que hacer y hay que terminarla como sea. O sea, tú veías el esfuerzo de Sí, tus claro, papás claro, y decías... toda mi familia y demás, no podías
Para mí se están esforzando en mi casa para mandarme aquí. La única cosa que tú tienes que hacer es esto y terminar. Aunque lo hubiera, ¿sabes? Para mí nunca hubo esa opción de yo en mí mismo decirme, tienes una opción de, bueno, vas a cambiar de carrera o vas a cambiar de algo. No. Oye, y entonces ya estás en los últimos semestres de la carrera. ¿Cómo es que quieres o que tú dices, ¿sabes qué? Quiero realmente hacer otro posgrado, ¿no? ¿Tú te veías como investigador? No, ¿O cómo fue? la historia que a mí me pasó cuando yo decidí seguir a la maestría tiene que ver mucho con una de las mejores profesoras que yo tuve en la universidad. Se llama Leticia Quintero. Ella era la maestra de química orgánica de la carrera. Y a mí, dando ella la clase y yo aprendiendo sobre eso, me di cuenta de la cantidad de que me gustaba la química orgánica. Y entonces, yo cuando estaba en quinto semestre, me parece, le pedí que si me podía aceptar en su laboratorio para hacer el servicio social. Entonces, pero el servicio social lo puedes hacer hasta después de séptimo. Entonces me dijo, bueno, regresa en séptimo y haces el servicio social. El servicio social aquí en México es algo obligatorio Sí, claro, que se debe de hacer en todas las universidades. Entonces, se llega al séptimo semestre, voy a verla y ella me dice, cuando yo te di clases a ti, yo me di cuenta de qué tipo de persona eres. Es así, así, así. Yo jamás había hablado con ella de mis cosas personales, ¿sabes? Pero me describió así, 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 y me dijo cómo era, y me dijo, si tú te quedas aquí, te vas a aburrir. Y yo le dije, no esperaba esa respuesta. Y ella me preguntó, me dijo, ¿qué más te gusta? Me gusta mucho la fisiología, ¿no? Esta parte de investigar sobre nuevos fármacos, etcétera, etcétera. Y me dice, mira, yo conozco a este doctor, el doctor Gonzalo Flores, yo te recomendaría que probaras ahí y que después, si no te gusta lo que vas a hacer, vienes conmigo para hacer el trabajo de tesis de la carrera. De la carrera. Okay. Y sí estuve un poco decepcionado porque dije, bueno, yo quería algo aquí, pero me manda para allá. Y ya ella en ese momento tomó el teléfono, le habló al doctor y me fui para allá a hacer el servicio social. Eso fue por ahí del 2010. Y después de 8 años trabajando ahí, me quedé 8 años trabajando en ese laboratorio. Entonces ahí hiciste la maestría. Ahí hice la maestría, hice parte del doctorado también. O sea, pienso que fue tanto lo que te gustaba hacer de tu maestría, bueno, de tus prácticas sociales. Sí, el servicio social. Lo que pasa es que yo nunca había tenido un encuentro con esto de cómo funciona el cerebro hasta que me entré ahí al servicio y me empecé a dar cuenta, te empiezan a enseñar un poco qué es lo que las neuronas, qué es lo que hacen las células, bla, bla, bla. Y creo que ahí me encantó lo que estaban haciendo y le pedí la oportunidad de hacer la tesis de licenciatura y luego hice el examen para la maestría porque quería seguir con lo que ya había aprendido. ¿Y cómo eran estas prácticas? O sea, hay personas que nos escuchan que a lo mejor no saben. ¿Qué hacías en tus prácticas? ¿Cómo es que viste un cerebro? ¿Cómo fue este acercamiento con un cerebro? Sí, bueno, cerebros de animales, ¿sabes? No de personas, porque si no, tal vez sería eso un poco más complicado. No, lo que pasa es que yo cuando llego ahí, la primera condición que ellos me enseñaron fue más sobre analizar después de tratamiento las neuronas. Y yo en ese momento no sabía mucho, pero me gustaba lo que hacía. Tú tenías que ponerte en un microscopio que también no sabías mucho cómo
manejarlo, y te ponían un pedazo del cerebro para que pudieras ver en el microscopio las células del cerebro. Entonces, eso me maravilló. Yo creo que eso fue lo que ver algo que normalmente no lo ves en las prácticas ni en las materias, y verlo así Ahí. y tener la oportunidad de saber si hay diferencias con algo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue lo que me llamó mucho la atención en el servicio. Y como yo en ese entonces era la parte final de un proyecto, yo lo que quería era justamente tener esa interacción desde el principio, poder ver en un modelo animal, en este caso con las ratitas, ver lo que había, en este caso el cerebro, ¿no? Y yo le pedí al doctor que si me permitía hacer la maestría, la tesis de licenciatura con un proyecto desde el inicio. Y entonces yo empecé con un proyecto ahí y después aprendí a extraer el cerebro del animal, a tratarlo, etcétera, etcétera, para poder realizar mi investigación. Oye, ¿qué te decían tus hermanos de que estabas No sé. utilizando cerebros y tus papás también? Sí, mi mamá, yo creo que me decía mucho que ella nunca me imaginó, ¿sabes? Metiéndole las manos ahí con los animales, o sea, con las ratas. O sea, tú cuando muestras una rata es un poco más complicado, ¿no? Sí, es impresionante, sí, es muy impresionante. Y eso era básicamente, nadie me veía, yo creo, en esa condición de, ¿qué haces, no? Pues trabajo con ratas, ¿no? Me acuerdo que cuando empiezas a aprender, por ejemplo, de qué están hechas las cosas, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? O sea, diciendo, ¿sabes qué? Es que esto está hecho así, no deberíamos de consumir demasiado, etcétera, etcétera, y les prohibía comer algo, o les quitaba la sal, o les quitaba todo eso, y me odiaban. Me odiaban porque decían, sí, pero es que nosotros estamos acostumbrados a esto y vamos a seguir así. Entonces siempre he llegado con una historia nueva y yo creo que les gustaba. Oye, y bueno, estás estudiando la maestría, pero también está la parte socioeconómica, ¿no? ¿Te pagaban la maestría o no te Sí, pagaban sí. la maestría? ¿Cómo funcionaba? Una de las condiciones para que me ayudaron a decidir fue que una vez tú entrando en el programa de maestría del instituto, donde la hice, de fisiología de la UAP, automáticamente tenías beca CONACYT. Entonces, esta beca era de manutención para que pudieras dedicarte 100% a los estudios de la maestría. Okay. Entonces, sí, eso fue también algo que me ayudó a decantarme por estudiar la A maestría. decidirte, te apoyó Sí, claro, eso, claro, eso te claro. apoyó. ¿Crees que si no hubieras tenido ese apoyo económico, posiblemente... No, seguramente, porque ya después de 5 años en la licenciatura, tú lo que quieres es, ok, vamos a empezar a generar dinero, ¿no? Ayudar a tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, esto me generaba esa posibilidad de poder tener mi dinero. Acabas la maestría, ¿no? ¿De qué fue tu tesis de maestría? La licenciatura y la maestría y el doctorado, los tres fueron con drogas adictivas, principalmente con la anfetamina. Entonces, esta parte en el cerebro de el por qué una persona se vuelve adicta a una sustancia o a un comportamiento, digamos, eso a mí me maravilló bastante. Entonces me dediqué esos 8 años que estuve trabajando ahí a investigar sobre las adicciones. ¿Y en qué modelos? En rata, En o sea, en la ratas. rata. Eso fue en la rata y en el ratón también. Oye, ¿qué viste? ¿Qué observaste, más o menos? Este sistema en el cerebro el cual se encarga de generar este comportamiento adictivo es muy investigado ya.
¿no? Entonces nosotros nos fuimos a la parte de cómo las adicciones afectan la capacidad de aprender de las personas. En este caso, investigándolo desde los animales. Y nos dimos cuenta que tras protocolos adictivos de mucho tiempo, el, el ser adicto a una sustancia genera problemas con las estructuras relacionadas en el cerebro para aprender. Oye, y estuviste en San Diego, ¿no? En la Universidad de... Sí, pero eso ya fue en el doctorado. Primero en la maestría fue la primera vez que me mandaron afuera. Ajá. Y fui a España a hacer una estancia de 3 meses, 2 meses y algo por ahí, a aprender una técnica nueva y en un laboratorio nuevo, etc. Eso para mí fue uno de los alicientes para seguir en la investigación, ¿sabes? Yo nunca había salido más allá de mi país, ¿sabes? Simplemente viajando a través de lo que se podía en México. Pero después le pedí a mi jefe en la maestría que me mandara a otro laboratorio a aprender una técnica nueva. Yo jamás pensé que él me iba a decir, ¿sabes qué? Te vas a ir a España. Él me dijo, ¿sabes? Ok, ya terminamos la parte de la maestría, de la parte de la investigación. Tenemos todavía un poco más de tiempo. Voy a ver dónde te mandamos. Yo dije, bueno, ahora voy a ir a la Ciudad de México, o a Querétaro, o no sé, a algún lado. Y un día llego y me dice, bueno, ya tengo tu estancia, vas a irte a España. ¡Wow! Al principio no me lo podía creer. Nunca me lo esperé. Y bueno, dije, bueno, está bien, vale, le entramos. Y ya, así me fue por 3 meses a Sevilla, a España. Y ya de ahí fue como empecé a darme cuenta esta parte de que hay más cosas, ¿no? Que la investigación en México no siempre es tan agradecida en el sentido de las posibilidades que puedes tener. También aprender otra técnica me ayudó bastante y regresé después a México a terminar la maestría. Y ya después, cuando entró al doctorado, fue cuando tuve la experiencia en San Diego de conocer otro laboratorio, otras técnicas, otras formas de llevar los laboratorios. Eso fue también me ayudó bastante. Y después regresé otro año a Sevilla a hacer otra estancia para terminar lo que había dejado en la maestría. Entonces sí hemos estado del tingo al tango un poquito durante la formación. En la maestría y en el doctorado, En la ¿no? maestría y en el doctorado. La maestría y sí. en el doctorado. Oye, y entonces, bueno, algo muy importante cuando acabas tu doctorado es el examen, ¿no? El examen de doctorado. Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue el No, escribir la tesis? ¿Cómo fue Bueno, ese proceso? por ejemplo, yo creo que en México la forma en la que te van preparando para tu examen es diferente. Tienes que estar entregando avances de la tesis ya escrita desde los primeros meses. Entonces, cada semestre tú entregas un avance. A la hora del final, tú llevas no sé cuántas examinaciones, llevas ya un buen porcentaje de la tesis escrita y cuando te enfrentas a la última parte yo creo que es más relajado que como es aquí. Yo lo veo así. No, tal vez me equivoco, o tal vez fue la experiencia al fin y al cabo yo llevaba ya 7 años trabajando en lo que yo estaba haciendo. La última parte del examen no creo que sea. O sea, todo bien hasta ahí, todo Sí, estuvo bien. yo creo que... Oye, ¿y cómo fue cómo se presentó la oportunidad para irte al extranjero, para venirte acá
a Suecia. Yo creo que todo lo que te he estado diciendo hasta ahora ha sido siempre con mucha suerte, ¿sabes? Siempre he tenido bastante suerte en estas condiciones. Y una de estas fue que cuando yo estuve en España, yo conocí mucha gente, grandes amigos en el laboratorio en el que estuve, y uno de ellos vino a seguir su formación también como postdoc aquí al laboratorio en el que yo estoy trabajando, y gracias a que él estaba aquí, me informó sobre vacantes todo el tiempo. Me dijo, oye, si quieres hacer un postdoc, podrías venir por acá. Entonces apliqué gracias al consejo de Junieski y me vine por acá. Bueno, ya después de las entrevistas y de mandar los papeles, etcétera. Antes de que yo defendiera la tesis de doctorado, ya había acordado venir por acá a hacer. Oye, ¿y por qué no? O sea, estabas acabando el doctorado, ¿no? Uh-huh. Y no te decían, no, pues mejor me voy a trabajar que hacer un postdoc. Bueno, pero es que es dependiendo de lo que quieras, ¿no? O sea, como investigador, las posibilidades que tienes son o sigues en la investigación, en la academia, o te buscas un trabajo en la industria, ¿no? Yo sabía ya después del doctorado que yo quería seguir en la academia. Entonces el siguiente paso es tener este trabajo que al final es hacer un postdoctorado, una estancia postdoctoral durante un tiempo para seguir, digamos, perfeccionando tus habilidades como investigador, ¿no? Para irlas haciendo más fuertes. Entonces, el Instituto Karolinska, donde pertenecemos, pues es una muy buena institución en la cual se encarga exactamente eso de desarrollar científicos y investigadores, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, es una muy buena opción seguir trabajando aquí. Entonces lo decidí y me vine para acá. ¿Y cómo fue llegar a otro país? Primero que nada, bueno, antes de eso, ¿cómo fue decirle a tu mamá, oye, me voy? Yo creo que ella siempre lo supo. Desde la primera vez, o sea, que me fui para España, etcétera, etcétera. Y ella siempre también, salgan de aquí, vayan a todo lo que puedan. Obviamente decirle, bueno, me voy, pero no sé cuándo regreso. Siempre, no, pero ¿por qué? ¿O cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener un trabajo? Entonces, sí es más complicado, pero no, yo creo que siempre te apoyó. Contenta, sí. Sí, muy contenta. Contenta. ¿Y qué obstáculos sientes que has sentido en el extranjero? Digo, aparte, como de... Y aparte, bueno, es esta parte. ¿No? O sea, la cultura que es totalmente diferente. Aquí no hay tacos al pastor, ¿sabes? Bueno, ya, pero no, al fin y al cabo es complicado adaptarte a algo que es totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado, ¿no? El llegar a un país nuevo, un idioma nuevo, cómo se comporta la sociedad entre ella y tú adaptarte a esas condiciones. Es un reto. Pero como todos los retos es dependiendo cómo los enfrentes. Entonces yo creo que en mi caso era enfrentarme a esto. Fue más como, ok, vamos a adaptarnos o buscar la manera de que funcione. Y bueno, has estado en España, has estado en Estados Unidos y ahorita en Suecia. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de estar en diferentes países? Yo creo que adaptarse. Yo creo que adaptarse a lo que cada país tiene que ofrecer. Creo que uno de los grandes errores que alguien puede cometer es esperar que las cosas funcionen de la misma manera a la que tú estás acostumbrado. Y eso siempre genera que sea más difícil el adaptarse a una nueva cultura. Entonces yo creo que esa parte ha sido el mayor aprendizaje. Ver lo que tienes, en este caso ver lo que tengo al alcance y adelante. ¿Has sentido discriminación por ser latino?
En Estados Unidos recuerdo mucho un episodio que no era directamente hacia nosotros, hacia mí, pero era hacia otros mexicanos que estaban por ahí. Pero hacia mí, yo creo que... O yo nunca lo he sentido así. Tal vez lo he vivido, pero nunca lo he visto así. No lo creo. Oye, y te quería preguntar un poco más acerca de, bueno, regresando a esta parte de ciencia, si me podrías narrar tu día, un día en el laboratorio, ¿cómo sería? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora empiezas los experimentos? ¿Y qué experimentos haces? ¿Y cómo acaba? Sí, lo bueno es que mi jefe no entiende español, ¿no? Entonces podemos decir la verdad. Podría decir que yo soy una de las personas que le gusta trabajar en la mañana. Entonces no tengo tanto problema para levantarme e irme a trabajar temprano. Bueno, temprano, yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días y me voy a trabajar a las 8, digamos. Nosotros tenemos la técnica que utilizamos, tenemos que trabajar con tejido, con cerebro que se encuentra todavía vivo. Digamos, extraemos un cerebro y lo mantenemos en condiciones para poder tomar ventaja de los procesos fisiológicos del cerebro cuando aún está vivo. Entonces, la limitante que tenemos es el tiempo. Entonces, todas las mañanas, cuando se hacen experimentos, todas las mañanas sacrificamos un animalito, un ratón, y extraemos el cerebro y la mañana se lleva en hacer ese procedimiento. Y por la tarde generamos o utilizamos esas muestras para registrar la actividad eléctrica del cerebro. ¿Y cómo le haces? ¿Cortas el cerebro? Sí, lo rebanamos, hacemos como pan y cortamos en muy pequeño, en rodajas muy delgaditas el cerebro y después lo ponemos en un microscopio también, que tenemos un sistema para mantenerlo respirando, para mantenerlo vivo. Y después ya vamos con unas, podría decir, unas agujas muy finitas para acercarnos lo más posible a las neuronas, a las células del cerebro y poder registrar cómo cambia la electricidad que tenemos innata en el cerebro dependiendo de los cambios, dependiendo de lo que tú le pongas, ¿no? Entonces, el compuesto que quieras investigar, ¿no? Sí. Y entonces eso ya lo estarías haciendo como a las 5 de la tarde, 4 sí, ya, de la eso, tarde. eso por lo regular va, no sé, de la 1, 2 de la tarde hasta 6, 7, digamos. Y bueno, ya, pues se cierra el changarro y nos vamos ya después lo que sigue, o el gimnasio, o una cerveza, o una película, lo que sea, y ya está. Esos son tus hobbies, ¿no? ¿O qué hobbies tienes? Sí, principalmente la cerveza. Digo, no, perdón. El gimnasio es el... Y también la cerveza, ¿por qué no? Tocar la guitarra, ver películas, series, me encanta, no sé. ¿Qué serie es tu favorita? ¿Qué serie? ¿Qué serie es mi favorita? ¿O cuál estás viendo ahorita? Vikings. Ahora mismo, tiene un poco que estaba viendo Friends también. Hay veces que solamente llegar a casa para desconectar un poquito del trabajo. Claro. Claro. Bueno, y ya para pues cerrar un poco la entrevista, ¿qué extrañas de México aparte de tu familia? Los tacos al pastor, obviamente. ¿Tacos o pozole? No, tacos. Tacos, 100% tacos. Soy muy taquero, me encantan los tacos al pastor, entonces la comida más que nada, más en este país que la comida está tan mala. Sí, yo creo que la comida, obviamente, mi familia, amigos y demás, pero aparte de eso, la comida. Sí, ¿verdad? Sí, es que qué bárbaro. México tiene
una cultura gastronómica impresionante. Y no te das cuenta hasta que estás afuera. Eso... Oye, y si no te dedicaras a esto, ¿qué te imaginas que estarías haciendo? No lo sé. ¿Crees que la ciencia sí ha sido un parteaguas? Es que no me veo haciendo otra cosa. O sea, podría, no sé, en mi familia somos comerciantes, digamos, entonces todos tienen sus negocios y siempre me ha gustado trabajar, estar en contacto con la gente, etcétera. Entonces, no sé, tal vez por ahí habría algo, pero si no hubiera sido esto, no sé, no me imagino en otro lugar. Si no te imaginas en otro lugar, entonces, ¿cómo te imaginas? Un gigoló, stripper, señorita. De Pozoga, gigoló. Eso igual deja más dinero, ¿no? Ya creo que sí. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué consejo les das a las personas que nos están escuchando, a los chavitos que nos están escuchando? Yo creo que hay una etapa muy crítica que es ese cambio de cuando terminas la universidad, ¿no? Que algunas veces te puedes sentir perdido o algunas veces te puedes sentir como, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué consejo les darías? Yo no creo que sea solamente desde cuando terminas la universidad. Yo creo que cuando te empiezas a preguntar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Desde la prepa o algo así. Sobre el consejo, no sé, quizás te doy un consejo y la gente lo sigue y al final sale peor, ¿no? Pero, no, yo lo único que creo que me ha ayudado a mí es encontrar algo que me apasione. En este caso para mí fue la ciencia. Y si haces algo, lo que te apasiona, muchas veces no hay cansancio, muchas veces no hay cosas de hacerlo por obligación, ¿sabes? Es cuando encuentras esta parte de buscarlo así, de encontrar lo que te apasiona, es mucho más fácil todo. Entonces el consejo sería no paren hasta que encuentren lo que les apasiona. Ay, qué bonito, Luis. Y con eso cerramos este podcast. Señoras y señores, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, redes sociales para que te sigan. No sé. Tengo nombres muy raros en redes sociales, pero... Para que le manden, es como estás de amor. ¿Cómo de... ¿Novia o no novia? Nos faltó decir. No, pero está bien que eso no lo soltamos. Puedo pasar el perfil del Tinder, entonces voy a pasar aquí para... los nombres no me los sé. Los ponemos abajo en la descripción, en la cajita de descripción. Ya saben, muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Rifadísimos Podcast y nos vemos en el otro episodio. Los quiero, los amo. Un beso. ¡Mua! Un beso. Gracias, bye. Bye.